El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, cambiamos de tercio dentro de la reflexión que hacemos en la palabra de Dios, sobre todo en la primera lectura. Dejamos a un lado la lectura del libro de Jonás y ahora nos adentramos en un texto también de un profeta menor, de Malaquías, ¿de acuerdo? En este texto, que prácticamente podríamos decir que es un profeta mucho más de denuncia, es un profeta que de alguna manera pues intenta hacerle ver al pueblo, ¿no?, ciertas actitudes y ciertos comportamientos que no son conformes, ¿no?, con la voluntad del Señor. Hay que considerar siempre, ¿no?, que ese oráculo profético, esa voz de los profetas, lo que intenta es despertar en el pueblo de Dios el que pueda convertirse, el que pueda ser fiel al cumplimiento de los mandamientos del Señor, sabiendo que de lo contrario pues va a sobrevenir la ruina, ¿no?, sobre el pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy dentro de su denuncia? Pues la actitud de muchos que pierden la fe, que de alguna manera parece que llega un momento en el que se cansan, ¿no?, de intentar de algún modo llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del Señor, de ser justos, porque de alguna manera le chirría dentro de lo profundo de su corazón una realidad que acontece, ¿no?, en la experiencia de la vida del hombre, y es que hay gente mala que le va bien y hay gente buena que le va fatal. ¿De acuerdo? Esa situación de ¿por qué el hombre justo? ¿No? ¿Por qué el hombre justo a veces experimenta males? ¿Y por qué el impío, el réprobo, de alguna manera a veces le va tan bien, padre? Claro. Está esa circunstancia. Como consecuencia de esa lucha, de esa pugna interior, pues algunos de alguna manera casi que podrían decir: ¿de qué sirve entonces, no, temer al Señor? ¿De qué sirve seguir sus pasos si al final, no, de alguna manera, no, a los injustos les va bien? Fijaos qué planteamiento, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Pero espérate, que para eso está Malaquías, no está María Dolores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Entonces, la cuestión, ¿no?, pues evidentemente esconde un principio que es falso, en definitiva. De hecho, es un principio muy de algún tipo de religiones, sobre todo muy del protestantismo cristiano, y es el hecho de decir que si tú haces las cosas bien, Dios te bendecirá; si haces las cosas mal, Dios te castigará. ¿Me explico? Y por tanto, la lectura de toda realidad, no sé, yo he escuchado, ¿no?, a un pastor protestante decirle a una persona: tienes esa enfermedad porque no has dado el diezmo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, que es una barbaridad, o sea, en el sentido de decir, o sea, tú no puedes de ninguna manera plantear que las cosas malas que te pasan es porque en algún determinado momento has hecho algo malo y los tienes que estar pagando, ¿no? ¿De acuerdo? Que es algo que es muy del pueblo judío. O sea, es algo que viene recogido del Antiguo Testamento y que de alguna manera es una lectura muy inadecuada de lo que la palabra de Dios plantea. ¿De acuerdo? A las personas buenas
le pueden pasar circunstancias que nosotros juzgamos como males. ¿De acuerdo? Nosotros juzgamos que hay ciertas circunstancias que objetivamente, de alguna manera, pues son producto, ¿no?, de las consecuencias del pecado. El hombre ha sido llamado a la vida eterna, por tanto ha sido llamado a vivir una plenitud, y por eso le raya que en algún momento aparezca la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la contrariedad, las dificultades, las injusticias, porque en el fondo, de algún modo, la llamada que tiene el corazón del hombre es una llamada a la plenitud. ¿De acuerdo? Desde el momento en el que fuimos creados, hemos sido creados para eso. Por eso nos raya todo lo que de alguna manera podemos decir que es fruto de las consecuencias del mal, ¿no?, dentro de la historia de la salvación, dentro del contexto del desarrollo de la humanidad. ¿De acuerdo? Son objetivamente males, ciertamente, pero no quiere decir que de todo eso, de alguna manera, se sirva el Señor para llevar a cabo el cumplimiento de sus designios. ¿De acuerdo? Porque eventualmente nosotros podríamos considerar que ahí, ¿no?, en ese misterio, ¿no?, se encierra una realidad que no tiene nombre, ¿no?, o sea, que de alguna manera está revestido de una injusticia tremenda, y sin embargo el Señor se sirvió de esa realidad para ofrecerle al hombre lo más importante que hemos recibido, el don más grande, que es el don de la vida que nos ha comunicado el Señor a través de su ofrecimiento en la cruz. A un hombre justo, porque aquí nadie es justo, que lo sepáis, ¿no? No, justo yo. Bueno, no, aquí dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces al día. Pero imagínate, ¿no?, pues si de alguna manera nosotros no deberíamos sentir que no somos de alguna manera irreprensibles de ninguna manera, no somos pecadores. El único justo es Él. Y sin embargo, a ese justo le pasó el mayor de los males, teniendo en cuenta que el castigo merecido por los pecados, Él lo cargó en la cruz por nosotros. No sé si me entendéis. Asumiendo de alguna manera la injusticia, el sufrimiento, el dolor, la muerte, el expolio, la humillación más grande, siendo crucificado desnudo, ¿no? O sea, ¿entendéis esto? Al hombre más justo le pasó el mayor mal, ¿no? Es más, el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, si a alguien en algún momento se le ocurre pensar en el castigo, Él lo cargó por nosotros, como víctima expiatoria por nuestros pecados, ¿no? Con lo cual es una realidad que se puede dar, que en algún determinado momento hayan situaciones que de alguna manera, ¿no?, desde la voluntad permisiva de Dios, van ordenados al fin último, ¿de acuerdo? Entonces Malaquías le dice, ¿no?, pues evidentemente a estos que de alguna manera entonces intentan cuestionarse acerca de lo que es el temor del Señor. Hay que recordar que cuando hablamos del temor del Señor no es miedo a Dios, sino lo que se trata fundamentalmente es de considerar, ¿no?, que, digamos, que a Dios no se le puede faltar teniendo en cuenta el amor, ¿no?, que nos tiene, ¿no? Ese es el temor de fallarle a Dios por tanto amor que nos ha dado. De eso se trata el temor de Dios. Entonces, los que temen al Señor, dice hoy Malaquías, reflexionan, hablan entre ellos y se dicen, pero ¿cómo de alguna manera, ¿no?, va a ser cierto esto que dicen los que se cansan y los que pierden la fe? ¿Cuál es la respuesta al final de Malaquías? Claro, que al final de algún modo el Señor es justo, ¿no? Y en consideración a su fin último, ¿cuál es el fin último de la vida del hombre? La vida eterna. Fijaos, qué sencillo sería entenderlo. Estamos aquí en este mundo para alcanzar la vida eterna, ¿de acuerdo? Así que es totalmente inconsecuente, ¿no?, de algún modo, que te aferres tanto, ¿no?, de algún modo, a la consideración de lo que para ti es un bien en este mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre pongo el ejemplo de la salud, ¿no? Todos aquí, de algún modo, queremos tener salud física. Así, yo creo que nadie aquí, todos queremos tener salud física, y a mí me dicen muchas veces, padre, rece por mí, por mi salud. Yo, claro, por supuesto, yo pediré ese bien para todas las personas, pero nos vamos a enfermar. Todos nos vamos a enfermar, más temprano que tarde, pero todos vamos a experimentar la fragilidad. Es cierto que uno podría pensar, pero vamos a intentar tener una vida, no sé, una vida pues más sana, vamos a intentar de algún modo caminar un poquito más, vamos a intentar de alguna manera pues comer un poquito más saludablemente, para favorecer en gran medida, porque también es una responsabilidad para nosotros cuidar el templo del Espíritu Santo.
Pero lo digo sobre todo porque hay, nos vamos a enfermar. No, eso tampoco es un bien. ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tampoco se puede convertir la salud en un valor absoluto. Yo digo, hay personas que la salud... Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien mientras tenga salud. Yo llevo madre mía, mi corazón, cómo se enferme. ¿No? O sea, va a patinar, ¿me explico? Va a sentir que la vida, de alguna manera, uno de los grandes retos que tenemos, saber envejecer, saber entender que de alguna manera vamos a tener limitaciones, que de alguna manera no vamos a tener la misma fuerza, que no vamos a tener, que incluso vamos a ser dependientes. Tenemos que aprender a aceptar esa realidad, porque la enfermedad hace parte de la vida del hombre. Y a través de esas realidades, a través de esa contingencia, a través de esa flaqueza, el Señor nos llama de alguna manera a considerar cuál es el valor absoluto. Y esa es la vida eterna. Al final de nuestros días, de algún modo nos vamos a encontrar con lo que realmente vamos a vivir para toda la eternidad. Y vamos a considerar esta vida como algo muy temporal, muy pasajero. Sin embargo, ahí estamos, estamos ahí metidos, ¿no?, dentro de la temporalidad, perdiendo de alguna manera la paz por muchas circunstancias que en algún momento producen ese efecto de la purificación interior. Entonces, yo digo que de alguna manera dentro de la reflexión que hace hoy Malaquías, yo podría decir que aunque a nosotros nos parezca, ¿no?, que a las personas injustas, réprobas, mentirosas, ¿no?, sobre todo los que tienen tanta calaña, ¿no?, digamos, dentro del ámbito del protagonismo social, ¿no?, muchas personas que de alguna manera hacen las cosas muy mal, aunque pensemos que de algún modo pasaran de alguna manera como incólumes ante lo que es la justicia humana, que parece que de algún modo se salieran con la suya, lo que se fragua dentro de esos corazones es un drama. ¿Me explico? Es un drama. ¿Es que se salen con la suya? No, no se salen con la suya. Diríamos más bien, ¿no?, que a través de esa actitud impía, a través de esa injusticia que ellos mismos cometen, de algún modo su corazón de algún modo se irá deteriorando y irá de alguna manera alcanzando un vacío de caballo que al final de los días va a ser un drama, ¿no?, para esas personas. Y a lo mejor tú verás, ¿no?, en las redes sociales, aquí en el yate con mis nenas y tal. Ya te dirás, qué envidia, que a ellos les vaya tan bien. ¿Eso es lo que tú anhelas? Tú significa que a ti que te vaya bien, significa que tengas riquezas, que tengas placeres, que tengas de alguna manera una vida. O sea, ¿me explico? O sea, una vida sin esfuerzo, sin esfuerzo, sin dedicación, sin constancia, sin perseverancia, ¿hacia dónde crees que va encaminada tu vida? Pero nosotros fácilmente nos venden esa idea de que de alguna manera pues la felicidad está en el tener, en el placer, en el poder, en el prestigio. La felicidad está de algún modo ordenada a que participes de algún modo de la vida eterna. Y eso es lo que le da sentido a tu vida temporal. Una persona puede tener paz, puede alcanzar plenitud en medio de las dificultades, de los sufrimientos, de las luchas, de las tribulaciones, si su corazón de alguna manera descansa en Dios y sabe perfectamente que su justicia es precisa, exacta y de alguna manera, vamos a decirlo así, perfecta. Si alguien duda de esto, de algún modo si alguien llega a dudar de que la justicia de Dios es perfecta, ¿y entonces por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, ahí está la clave fundamental de todo esto. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Me explico? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está de algún modo la sabiduría, la prudencia, lo que es don de Dios, lo que nos viene por el Espíritu Santo, para poder comprender que lo único que le interesa a Dios es tu salvación? Y si para que te salves, lo voy a decir con contundencia, si para que te salves necesitas pasar por la enfermedad, por el sufrimiento, por la purificación, por la injusticia, el Señor lo va a permitir. ¿Me explico? El Señor lo va a permitir. Así que, de algún modo, jamás perdáis de alguna manera, ¿no?, la confianza en lo que Dios suscita, ¿no?, en medio, ¿no?, de lo que es el recorrido de nuestra vida, para que nosotros aprendamos de alguna manera a asumir la responsabilidad, ¿no?, que tenemos de cosechar, de ir de alguna manera, ¿no?, abriéndonos a los bienes de la salvación.
Y todo esto que estoy diciendo es sabiduría de Dios. Es lo que la palabra hoy nos plantea. Llegará el día, oráculo del Señor, temible, ¿no? ¿De qué está hablando? Fundamentalmente Malaquías, del día del que rendiremos cuenta delante de Dios. Y ese día Dios será justo. Y ante su justicia, aquellos que han perseverado y han sido constantes, ¿no?, en la búsqueda de lo que agrada a Dios, alcanzarán la vida eterna. Para esos, la vida eterna será el mayor gozo, la mayor satisfacción, y podrán decir, pues habrá merecido haber vivido, ¿no?, como le pasó al pobre, ¿no?, de la parábola del rico Epulón, ¿no?, a Lázaro. Habrá valido la pena ese proceso de purificación para alcanzar la vida eterna, y no que yo de alguna manera haya intentado plantear las cosas desde la consideración de lo que para mí es justo y para lo que a mí es bueno, y que yo esté en la perdición. ¿No os parece? Muy sensato. Entonces, eso es lo que hay que pedirle hoy al Señor. Que el temor de Dios, el santo temor de Dios, nos lleve en algún determinado momento a no escandalizarnos cada vez que en algún momento podamos ver esta situación. Y que confiemos en que la justicia de Dios llega. ¡Tarda! No, comparado con la vida eterna, creo que podríamos considerar que no es tanto. ¿De acuerdo? No es tanto. Hacedme caso. Es verdad que nosotros querríamos un Dios que de alguna manera hiciera justicia a nuestro tiempo, pero no. Dios, de alguna manera, sus designios, su sabiduría, que supera evidentemente toda lógica, todo planteamiento que surge de nuestra propia racionalidad, Dios hace justicia cuando Él quiere y como Él quiere. Y además porque Dios, de alguna manera, no se cansa de perseguir la salvación, incluso del réprobo, del injusto y de aquel que de alguna manera comete la iniquidad. ¿Me entendéis eso? Entonces, confiemos en la sabiduría de Dios para que tengamos claro que lo que nos acontece es lo que de algún modo necesitamos vivir. Y yo considero que para cualquiera de vosotros, para mí mismo, si estamos luchando continuamente con una realidad que nos purifica y estamos chocando ahí continuamente con ese muro, ¿me explico? Es porque no tenemos aceptación y porque no permitimos que Dios realice el trabajo de purificación y de crecimiento interior que necesitamos. Y te vas a amargar la vida si no lo permites. No sé si me entendéis. Te irás encontrando siempre con esa misma realidad. Hagas lo que hagas, te vas a encontrar con esa misma limitación y eso no te va a hacer feliz. Te va a hacer una persona amargada. Entonces, por eso es tan importante decir, como dice la palabra de Dios, Señor, es bueno que yo sufra. ¿Es bueno que yo sufra? Que sufra el cura. Que sufra el cura. ¿Yo por qué tengo que sufrir? No. Es bueno que yo sufra. Es bueno que yo en algún momento tenga que pasar por unos procesos de purificación concretos, determinados en gran medida por la necesidad que tiene cada corazón de progresar en la santidad, y es algo que depende de Dios. Que depende de Dios. No penséis que depende de los grandes y de los poderosos de este mundo, del jefe, ¿me explico? Porque uno puede de algún modo ajustar las cosas pensando que son los demás los que de algún modo me causan a mí la ruina. Son los otros, ¿no? Esos desgraciados, los que de algún modo me purifican. Nada se escapa de la voluntad permisiva de Dios. Y al final, en lugar de estar replegados mirando hacia afuera, que es lo que hacemos muchas veces, deberíamos mirar a lo profundo del corazón y preguntarnos, ¿qué es lo que está trabajando Dios en mí? Para que permita que yo pase por este proceso, ¿no?, de purificación interior. Es un reto fundamental para todos y cada uno de nosotros. En la gran mayoría significa dilatar el corazón y aprender a amar de esa manera. Y ese amor significa desprendimiento, abajamiento, humillación, que es lo que muchas veces nosotros no entendemos porque nuestro sentido de justicia es afirmativo. Por eso somos tan... Entonces, vamos a pedirle al Señor esa gracia para que hoy la palabra de Dios nos ilumine. ¿De acuerdo? Pa' colmo de males, ¿no? Viene y nos remata el Evangelio. No, claro, porque el Evangelio habla acerca de lo que es la perseverancia en la oración. ¿De acuerdo?
pone un ejemplo el Señor, porque en realidad lo que pretende y quiere es que nosotros de algún modo tengamos confianza y sigamos rezando y pidiéndole al Señor con insistencia que manifieste de algún modo lo que es grato a sus ojos para el desarrollo de nuestra vida en Dios. ¿Qué es lo que tendríamos que pedirle al Señor? Y con insistencia. Pone el ejemplo, ¿no? Si un hombre tiene un amigo y va por la noche, ¿no? Y toca su puerta, amigo, me ha llegado una visita, necesito 3 panes. El otro estaba, estoy acostado, ¿no? Estoy acostado, estoy, ya mis niños durmiendo, ya cerré la puerta, ¿no? Ya, o sea, me voy a levantar. Mabel hace como 2 días ahí tocando la puerta. A ver quién se levantaba, ¿no? En fin. Bueno, en fin. Claro, al final dice, dice, ¿no? La palabra, mira, fíjate, si no se levanta, ¿no? Si no hace las cosas por el hecho de que es su amigo, ¿no? O sea, movido por una intención, vamos a decirlo así, como más pura, más bondadosa, hombre, lo hará por la inoportunidad. Hombre, para que me dejen pasar, le voy a dar lo que me está pidiendo. Pues si vosotros, claro lo que dice, si vosotros que sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Y sois malos, en el sentido no malos, sois imperfectos, sois débiles, ¿cuánto más el Padre va a dar el Espíritu? Fíjate, no dice dar cosas buenas a nosotros, ¿no? Dar el Espíritu Santo. ¿Cuál es el verdadero bien que debemos pedir? Fíjate tú. ¿Cuál es el verdadero bien que debemos pedir? La gracia. ¿Cuál hijo si le pide a su padre un pez, ¿no? Le va a dar una serpiente. Si le pide pan, le va a dar una serpiente. Si le pide un pez, le va a dar un escorpión. ¿Quién de nosotros se le ocurriría, ante la súplica y petición de cualquiera de sus hijos, pues no darle lo que su hijo necesita, ¿no? Sobre todo por su bien. Yo creo que al final nosotros, de alguna manera, yo creo que lo vivimos continuamente en nuestra vida cuando intentamos aportarle a las personas que queremos lo que consideramos que es un bien para ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Si nosotros lo hacemos así, ¿cuánto más el Padre no dará el bien con mayúscula a aquellos que se lo piden? ¿Y cuál es ese bien? Porque aquí podríamos decir, el Padre nos ha dicho que hay que pedir con constancia y perseverancia y el Señor me dará lo que yo pida. Así que le voy a pedir lo que yo quiero. Vas a perder la fe muy rápido. Ya te lo digo yo. Porque el Señor no te va a dar todo lo que tú quieras. Porque tú lo digas, porque tú lo quieres, porque es tu voluntad. El Señor no te va a dar lo que tú quieres. El Señor te va a dar lo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Y lo que necesitas es, evidentemente, la gracia, el Espíritu Santo. Esa misma gracia de la que hablábamos ahora, la sabiduría, la prudencia, el don de Dios, la fortaleza en el corazón, para poder de alguna manera, ¿no?, asumir que lo que Dios nos da es un bien. Que lo que Dios me da es un bien. Todo lo que yo quiero y lo que yo considero que es un bien, ¿Dios también lo considera que es un bien? No. Todo lo que es un mal y lo que yo rechazo y no quiero, de alguna manera, ¿Dios también lo considera un mal? No. Muchas cosas que tú juzgas como males son los mayores bienes que en algún momento Dios está manifestando a través de su providencia en tu vida. Y sin embargo tú los rechazas. Y rechazando ese bien que el Señor procura y quiere en tu alma, al final tu corazón se cierra. Y eso produce un efecto que es nocivo, ¿no?, para nuestro crecimiento y nuestra maduración espiritual. Entonces necesitas pasar por los procesos de purificación. ¿Me explico? Si no quieres pasar por todo eso, no sé, vete al Tíbet y te haces maometano. O sea, ¿no es verdad? Yo lo digo, o sea, vete allí con los Hare Krishnas, ¿no? ¿Me explico? Ya está. ¿Verdad? ¿Quieres hacer las cosas conforme como te salen a ti de tus narices? Hacer tu voluntad y no aceptar lo que Dios en algún momento te propone. Pues, ¿para qué eres cristiano? O sea, no sé. O sea, hazte una religión donde de alguna manera el bien es lo que tú dices.
y en el que la religión esa seas tú tu Dios. O sea, a ver, lo vas a pasar fatal. Nunca vas a madurar, siempre te vas a quedar, ¿no?, en una situación de inmadurez a nivel espiritual. Pero si es lo que quieres, sigue ese camino, si es lo que tú quieres. Pero si realmente quieres progresar y quieres alcanzar la santidad, porque lo que te estás jugando es la vida eterna, aprende a aceptar el proceso de purificación que Dios obra en tu corazón. Acéptalo como un bien. Y decimos nosotros en el prefacio, te damos gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Cada circunstancia de algún modo está rectamente ordenada para que el Señor trabaje en aquellas esferas de tu vida donde necesitas un proceso de purificación. Y de alguna manera estamos todos involucrados en esa realidad. ¿Me explico? Porque todos necesitamos trabajar aspectos de nuestra vida. Y ahí nos vamos... ¿no? Un autor espiritual decía algo interesante. Decía, ¿veis los guijarros de los ríos? Los guijarros son las piedras, ¿no? Decía, ¿lo veis? Lo bonitos que son, ¿no? Las piedras redondeadas, pulidas, ¿no? Y decía, pues así es la vida espiritual. De algún modo, todo eso que de alguna manera muchas veces nos lleva a vivir situaciones, ¿no?, de purificación interior, por todo lo que conlleva fundamentalmente dentro de la vida, ¿no?, pues abrirnos a los designios de Dios, nos va haciendo... ¿Me explico? Nos va puliendo. ¿Y cuál es el resultado de ese pulimento? Es una obra perfecta. Tú coges un guijarro de esos y dices, ¡ay, qué guijarro más maravilloso, qué bonito, pulido y tal! El guijarro te dirá, pero me he tenido que chocar con un montón de rocas. Con un montón de rocas. Y eso no es grato. No se percibe como, ¡ay, qué maravilla! No. Por eso es tan importante aprender a aceptar. Si tú no aceptas el sufrimiento en tu vida, si no aceptas la purificación en tu vida, no estás preparado para alcanzar la vida eterna, te lo digo yo. Además, porque el Señor nos lo dice de una manera muy clara, cuando dice que la resurrección y la vida dependen fundamentalmente de pasar por la cruz. Si no estás dispuesto, si de alguna manera sigues resistiéndote y sigues de algún modo imponiendo, ¿no?, tu propio criterio y tu propia voluntad, así que tienes que pedir lo que tienes que pedirle al Señor. Que todo sea como yo quiero. Sí. Sí. Señor, ¿podrías ajustar todo y que todos se ajusten a lo que yo quiero? El Señor te va a decir, Iremos a la Virgen, definitiva, ¿no? Que la Virgen de algún modo lo acepta todo. Las consecuencias de toda realidad que va ajustada al cumplimiento de la voluntad de Dios, y todo lo recibe con benignidad y se fía. Dios irá por delante porque Él es justo, en definitiva, y Él me concede. No sé, la Virgen no le dice al Señor, ¿no?, por favor, ¿le puedes decir a José, ¿no?, que voy a quedar embarazada para que no se irrite? Bueno, si me entiendes. Al final José tiene que vivir esa prueba y ver a su mujer encinta sin que él haya estado con ella. ¿Eso produce un sufrimiento? ¿No? Y en su aflicción, en su justicia, porque al no entenderlo él se abandona en Dios y decide no condenarla y no juzgarla, Dios manifiesta aquello que le da tranquilidad y serenidad a su corazón. Hay que de alguna manera probar, ¿no? Probar desde la consideración, ¿no?, de los designios de Dios, hay que probar nuestra constancia y nuestra perseverancia en la fe. O seguimos engañándonos, viviendo de alguna manera en lugar de una religiosidad, una sociabilidad religiosa. ¿Me explico? Donde aquí todo sea ¡viva la Pepi!, ¿no? Pues nada, sociabilidad y tal, muy bien. Sin que de alguna manera haya un progreso en nosotros, lo cual sería para mí pues una pobreza enorme para cualquier comunidad eclesial, o de algún modo asumimos esa responsabilidad
de pedir lo que hoy tenemos que pedirle. Señor, dame el Espíritu Santo para que sea más dócil, para que sea más valiente, para que sea más maleable, para que sea barro entre tus manos, Señor. Para que definitivamente yo pueda alcanzar la aspiración real y más profunda del corazón, que es la vida eterna, porque te empeñas en cosas por tu terquedad y por tu obstinación, te vas a quedar en cosas que lo que te van a restar es fuerza espiritual. ¿Y cuánto te empeñas en cosas que de alguna manera son, si lo que te estás jugando todos los días es la vida eterna, a través de tus decisiones? Pedimos la intercesión de San Denis, ¿no? San Dionisio, que dirá, no sé, alguien aquí dirá Benito, San Denis me suena de algo. ¿De qué? Donde juega la selección francesa. San Denis es el estadio de la selección de Francia, Benito. Así que bueno, pues. Pues bueno, ahí nuestra pequeña referencia al fútbol. Es el primer gran obispo de París, ¿no? De alguna manera se tiene esa gran devoción. Hoy es fiesta en París por lo mismo, ¿no? Pues la devoción, ¿no? a estos misioneros que pues emprendieron su camino para predicar el evangelio en la región de las Galias, ¿no? de la provincia romana en aquel momento, ¿no? Y que entregaron, evidentemente, pues sufrieron el martirio como consecuencia de algún modo de su fidelidad al evangelio, ¿no? Esta gente sabía esto que acabamos de decir, ¿no? Porque aceptaron el martirio con benignidad. No sé, aceptaron que de algún modo sembrar la fe a veces requería entregar la propia vida. ¿Es un mal que te quiten la vida? Por supuesto. ¿Quién aquí, no? Si llegara aquí un terrorista, ¿quién es el cristiano? Bueno, el que está revestido. Todos saldríamos corriendo, ¿me explico? No sé si me entendéis. Ahí el pobre Benito, el pobre Atanasio, pues, que van con hábito también pagan del pato, ¿me explico? Pero nosotros reaccionaríamos defendiendo, o sea, por instinto de supervivencia saldríamos corriendo. De alguna manera, ¿no? El que te quiten la vida es un mal. Pero ¿por qué en algún momento juzgaron los mártires que era de alguna manera admisible, apetecible entregar la vida por el evangelio? Porque había un bien mayor. Porque de algún modo no te quitaban la vida, te la estaban en realidad ofreciendo. Por eso fueron capaces de bendecir a sus verdugos. Fueron capaces de alabar al Señor en medio de los sufrimientos y los tormentos, porque tenían algo mucho más importante, por lo cual valía la pena pasar por todo eso, que era la vida eterna. Y se lo pedimos a San Juan Leonardi, que de alguna manera, ¿no? Pues es un momento muy convulso en la Iglesia, que es la Reforma Protestante y la crisis que se vive dentro de la Iglesia por una división muy, muy fuerte que se dio en el siglo XVI, pues con Martín Lutero y compañía, y pues hubo mucha gente que de algún modo se escandalizó, evidentemente por la debilidad y la flaqueza de la Iglesia, pero hubo quienes en lugar de dividirse, en lugar de separarse, en lugar de buscar, ¿no? como su propio chiringuito, pues decidieron decir, pues yo dentro de la Iglesia voy a trabajar por su santificación, que es el gran movimiento que se llama como la contrarreforma. Los grandes santos que a través de su santidad pudieron purificar a la Iglesia de las limitaciones que fueron las que produjeron como efecto esa división. ¿De acuerdo? Martín Lutero tenía mucha razón en lo que vio. ¿Vale? Voy a ser muy justo en la apreciación. Lo que vio Martín Lutero, el desmadre que había en la Iglesia en ese momento, era objetivo. El problema fue la solución. ¿Cómo solucionar eso? Me aparto y creo mi propia iglesia. Buah, esa actitud de por sí es orgullosa, porque te parece que eres tú el que tiene la verdad y el que todos los demás se equivocan. ¿Me explico? Entonces el orgullo fue su perdición y por eso generó ese cisma y generó ese problema de ir poco a poco, de algún modo, minando los cimientos de la fe. ¿De acuerdo? Que es para mí el gran drama del protestantismo. No tanto lo que hablan. Hay cosas que admiro de cómo ellos entienden la vida, cómo de alguna manera le dan mucho protagonismo a la palabra de Dios, más que nosotros, muchas veces, pero lo que se pierden es un drama.
lo que no asumen, ¿no? Como consecuencia como consecuencia de la doctrina, ¿no? Que impulsó Martín Lutero. Pero hubo santos, San Felipe Neri, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, porque es un santo que habían visto película y tal, algunos, pues San Felipe Neri, o San Juan Leonardi, que en lugar en algún momento, ¿no? de tener esa actitud crítica frente a la Iglesia y separarse de ella, lo que hicieron fue purificar a la Iglesia desde dentro y asumir una tarea de verdadera identidad cristiana que no fue fácil, como le pasó también a San Felipe Neri, porque era contrarrestar todo lo que de alguna manera la Iglesia en ese momento tenía, por poder, por riquezas y tal, era dar un ejemplo de verdadero evangelio. Tuvieron que sufrirlo, sufrir la persecución, la incomprensión, pero gracias a personajes como San Juan Leonardi, la Iglesia se pudo purificar desde dentro. ¿De acuerdo? Los protestantes evangélicos también se les llama así. Sí, sí, todo se denomina las doctrinas protestantes, ¿no? Así que bueno, continuamos la celebración de la Eucaristía, pedimos la intercesión de estos santos y que el Señor nos dé pedir el Espíritu Santo. Lo decimos aquí, y yo estoy seguro que todos aquí, ven Espíritu Santo. Y todos no tenemos esa actitud, pero es que el Espíritu Santo, ¿pero me dejas trabajar o no? Pues sí, lo estás pidiendo, ¿no? Así, Espíritu Santo, ven a mí. Y nosotros somos muy dados a eso, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Pues todo lo que es que es tan bonito pedir y el Espíritu Santo, ¿pero me dejas trabajar? ¿Sí o no? Lo estás pidiendo, muy bien, pues déjalo trabajar. Déjalo trabajar en tu vida, deja que acomode las cosas según el criterio de Dios, ¿no? Porque le decimos que venga, luego cuando viene, ¿no? Lo desplumamos, ¿me explico? O sea, lo sacamos corriendo del corazón. Entonces, ¿qué sentido tiene yo pedir el Espíritu Santo? Entonces, si pides el Espíritu Santo, deja que Dios actúe conforme a su gracia y trabaje las esferas de tu vida que necesitas trabajar. No. Yo sé lo que necesito trabajar. ¡Suerte! Te vas a estrellar. No hay necedad más grande que pensar que tú sabes lo que necesitas para crecer espiritualmente. No hay necedad más grande, ¿no? Creo que es importante que el Espíritu Santo nos sorprenda. Y a veces nos pasa a todos. A veces pensamos que lo tenemos ya todo, ¿no? Sí, ya soy fuerte, ya lo tengo todo. Y el Espíritu Santo nos hace ver que no, que no, que de algún modo sigues necesitando, ¿no? Un trabajo espiritual. Aún las personas que llevamos un recorrido, aún las personas que somos no sé cómo decirlo, ¿no? Más sabias en las cosas de Dios. Siempre el Señor nos está haciendo ver que necesitamos trabajar en esferas de nuestra vida, que tenemos que seguir acrecentando en nosotros lo que es conforme a su voluntad. Sí. Así que es bueno que yo sufra. Repetidme eso. Es bueno que yo sufra. No lo escuché, ¿eh? No sale tan fácil, ¿eh? No sale tan fácil. Es bueno que el cura sufra. Es bueno que el cura sufra. Es bueno que el cura sufra. Listo, padre, ya lo tenemos claro. No. Es bueno que yo sufra. Es bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.